Cordial saludo. Mi nombre es Viviana Lorena Nieva Cuenca y el de mi compañera Alejandra Castañeda. Somos asesoras del Fondo Soldicón en Seguridad y Salud en el Trabajo para los departamentos del Huila y Magdalena. El día de hoy queremos socializar con ustedes tres temas muy importantes para las estaciones de servicio. El primero es el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El segundo es brigadas de emergencia y finalizamos con simulacros de emergencia. Estos tres temas están basados bajo requisitos legales que nos ayudan principalmente a garantizar la operatividad, seguridad, sostenibilidad y legalidad de las empresas, para así evitar multas y sanciones. Damos inicio al primer tema. Con ello definimos qué es un plan de emergencias. Un plan son los procedimientos o herramientas que advierten los peligros o amenazas de los desastres, permitiendo así saber actuar de forma rápida, coordinada en un antes, en un durante y en un después de las emergencias. ¿Qué es una emergencia? Es cualquier situación o circunstancia negativa que pone en riesgo y o vulnera la condición humana, generando daños a la propiedad y a la vida. Dentro del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias encontramos tres niveles de actuación. El primero es el nivel estratégico, que es el encargado de la toma de decisiones de alto impacto y la gestión de recursos globales. El enfoque de este nivel estratégico es la continuidad de negocio y la imagen corporativa. Los responsables del nivel estratégico es el comité de emergencias, que está integrado por los directivos y empleados de alta jerarquía. Las funciones de este nivel estratégico es definir las políticas de seguridad y asignar los recursos o presupuestos. También tiene como responsabilidad la coordinación de la ejecución de las actividades antes, durante y después de las emergencias. Dentro del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, tenemos que identificar los tipos de riesgo o amenazas a los cuales estamos expuestos. Entre ellos encontramos tres tipos de riesgo o amenazas. El primero, los naturales. Dentro de ellos están movimientos sísmicos, deslizamientos, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios forestales, alteraciones climáticas, granizadas, fuertes vientos, caída de rayos, mordeduras por serpientes o perros, entre otros, o picaduras de insectos como abejas, alacranes, entre otros. También debemos de identificar las tecnológicas, ya que son las provenientes de las acciones no planificadas de las personas o la falla accidental de los equipos. Entre estos encontramos incendios, explosiones, fugas de gas, emisiones de vapores tóxicos, fallas estructurales, fallas en los equipos y sistemas, accidentes de transporte, derrame de sustancias químicas, intoxicaciones, cortocircuitos o electrocución, rescate en alturas, lesiones personales, entre otros. Y por último, también identificamos las amenazas o riesgos sociales. Entre ellos encontramos desórdenes civiles, terrorismos, asaltos, hurtos, toma armada de las instalaciones, secuestros, entre otros. Continuamos con los niveles de actuación. En este caso es el segundo nivel, que es el táctico. El objetivo de este nivel táctico es estar preparado para intervenir en cualquier emergencia y debe estar coordinada por el grupo de brigadistas. El responsable de este nivel táctico es el coordinador de emergencias o el jefe de la brigada. Las funciones de este nivel táctico es diseñar los procedimientos operativos normalizados PON, dirigir el puesto de mando unificado durante la emergencia y evaluar en tiempo real las situaciones presentadas para así solicitar apoyo externo si fuera necesario. ¿Qué son los procedimientos operativos normalizados? Los PON son instructivos o instrucciones detalladas que guían cómo actuar de forma segura y eficiente ante las emergencias específicas, asegurando así una respuesta uniforme y minimizando los riesgos. Continuamos con el último nivel de actuación y es el nivel operativo. El objetivo de este nivel operativo es que el personal que interviene directamente en la escena busca controlar la amenaza y salvar vidas. Los responsables de este nivel operativo son las brigadas de emergencia. En las estaciones de servicio debemos de conformar brigadas en primeros auxilios,
contraincendio, evacuación y rescate, y por último uno de control de derrames. Las funciones de este nivel operativo es ejecutar las maniobras de extinción, búsqueda y rescate, realizar el triage y realizar primeros auxilios lesionados. ¿Qué es el triage? Es la clasificación y selección rápida de los pacientes, para así y por último guiar al personal por rutas de evacuación hacia los puntos de encuentro. Para finalizar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia, hemos diseñado el procedimiento o un paso a paso para la atención de una emergencia. Primero, detención de las emergencias. Se deben de activar las paradas de emergencia y o alarmas seguras que se tengan en las estaciones de servicio. 2. Comunicar, dar el informe de la contingencia a los directivos, al jefe inmediato, a las brigadas de emergencia o al coordinador en seguridad y salud en el trabajo. 3. Activación de los protocolos, de los equipos y herramientas con los que se cuentan en las estaciones de servicio para la atención de estas emergencias. 4. Actuar en la puesta en marcha de los procedimientos antes mencionados, los PONS. Y quinto y último, el reporte de la emergencia. Es dar el reporte al jefe inmediato, al brigadista y al coordinador en seguridad y salud en el trabajo. Continuemos con el segundo tema, brigadas de emergencia. La labor principal de las brigadas de emergencia es prevenir accidentes, controlar riesgos y actuar en forma oportuna y eficaz en las emergencias. ¿Qué es una brigada de emergencia? Es un grupo de trabajadores que se encuentran debidamente organizados, entrenados y equipados en una empresa. Ellos tienen la responsabilidad de realizar actividades preventivas y de control ante las emergencias, para así evitar eventualidades de riesgo, siniestro o desastres dentro de la empresa. El objetivo principal de una brigada de emergencia es salvaguardar la vida, bienes y el entorno de los mismos, actuando como primeros respondientes. ¿Cuál es el número de brigadistas que debe tener en una empresa? No existe un número exacto para conformar las brigadas de emergencia, porque de ello depende del tipo de riesgo, de las características de la empresa, la jornada laboral y el número de personas que habitualmente se encuentran en las instalaciones. ¿Cuál es el perfil de un brigadista? Primero, ser voluntario. Segundo, tener actitud y estar siempre dispuesto a colaborar. Tercero, ser responsable y tener sentido de compromiso. Cuarto y último, estar en buenas condiciones físicas y mentales. En las estaciones de servicio se deben de conformar 4 brigadas de emergencia. La primera, brigada contra incendios, brigada de evacuación, brigada de primeros auxilios y brigada contra derrames. Una vez conformadas las brigadas de emergencia, los brigadistas deben de capacitarse y entrenarse para lograr las competencias teóricas y prácticas para una adecuada respuesta ante las emergencias. La frecuencia de capacitación para los brigadistas debe ser, primero, al iniciar la conformación de la brigada de emergencia. Segundo, debe de realizarse un refuerzo trimestral o semestral. Tercero, debe de realizarse un reentrenamiento anual y un simulacro como mínimo una vez al año. Las brigadas de emergencia deben de contar con el equipamiento y la dotación necesaria. Dentro de ellos tenemos los elementos de protección personal, como el casco, el silbato, el brazalete, chalecos, gafas, protectores auditivos, protectores respiratorios, guantes y botas de seguridad. También debemos de contar con equipos de emergencia para las brigadas contra incendios. El equipo debe ser el extintor de 20 libras o de 150. Para la brigada de primeros auxilios se debe de contar con los siguientes elementos. El botiquín debe estar completo y con sus elementos en buen estado. Se debe de contar con unos inmovilizadores para cabeza, un inmovilizador para cuello y los inmovilizadores para miembros inferiores y superiores. También se debe de contar con la camilla y los sujetadores de cargue en buen estado. Para la brigada de evacuación y rescate se deben de contar con sistemas de alarma, ya sea de pito, de radio, alarmas sonoras o megáfono. Con esta brigada también debemos de tener señalización.
que a nosotros nos sirve para identificar los riesgos, prohibiciones, obligaciones y los elementos de socorro. Dentro de esos tenemos el color rojo, que a nosotros nos indica los equipos de incendio y la señalización de prohibido fumar. Tenemos la amarilla, que a nosotros nos indica riesgo eléctrico. Tenemos la azul, que a nosotros nos indica que son equipos de protección personal, y las verdes, que son las salidas, rutas de evacuación, salidas de emergencia. Para la brigada del control de derrames, nosotros debemos de contar con el equipo y herramientas del kit de derrames. Esos elementos deben de estar completos y en buen estado. Pasemos ahora a las funciones de las brigadas de emergencia. Iniciemos con la brigada contra incendios. Tenemos que tener muy claro cómo actuar en antes, durante y después de las emergencias. Antes, nosotros debemos de realizar inspecciones a las redes eléctricas, a los equipos. Si contamos en las estaciones de servicio con detenedores de humo, de gas o alarmas contra incendios, debemos de realizarle inspecciones o mantenimientos si fuese necesario. A los equipos de combate contra incendio como los extintores debemos de inspeccionarles las fechas de las recargas. El personal que esté en brigadas contra incendios debe estar capacitado y entrenado y realizar simulacros como mínimo una vez al año. Durante la emergencia se debe de realizar un combate de fuego de primera intervención, que el personal esté capacitado en la empresa. Se debe de apoyar actividades de soporte con el cuerpo de bomberos y así coordinar las actividades con otras brigadas de emergencia. Después, verificar con el cuerpo de bomberos el retorno seguro a las instalaciones, revisar el inventario de recursos y realizar un informe de las tareas cumplidas, daños y recursos utilizados. Pasemos ahora a la segunda brigada, brigadas de evacuación. Debemos de conocer cómo se debe de actuar antes, durante y después de una emergencia. En un antes, el personal debe estar capacitado y entrenado para atender esta emergencia. Se debe de inspeccionar y que no se encuentren obstruidas las vías y rutas de evacuación. Se debe de verificar el funcionamiento de las alarmas y las señales de evacuación. Debemos de tener los mecanismos de conteo para el personal en los puntos de encuentro. Se debe de ubicar en los planos las vías de evacuación y los puntos de encuentro. Y el personal nuevamente debe de hacer simulacros una vez al año. Durante las emergencias, se debe de liderar la evacuación de las personas hacia los puntos de encuentro. Se deben de evacuar los heridos en caso de ser necesario. Se debe realizar el conteo y toma de lista de las personas en el punto de encuentro. Después de las emergencias, se debe verificar el retorno seguro a las instalaciones. Se debe de hacer un inventario de la señalización y por último se debe de realizar un informe de las tareas cumplidas, de los daños estructurales, de ser el caso y de los recursos que se utilizaron. Continuemos con la tercera brigada, la brigada de primeros auxilios. Conozcamos cómo debemos de actuar antes de las emergencias. En este caso, el personal debe estar nuevamente capacitado, entrenado en primeros auxilios básicos, intermedios y avanzados. Debemos de implementar e inspeccionar un botiquín de emergencias adecuado a las necesidades del área. Se debe de inspeccionar el buen estado de la camilla para el transporte de los heridos. También se debe de inspeccionar el buen estado de los accesorios como los inmovilizadores, vendas, entre otros. Y se debe realizar simulacros de emergencia en primeros auxilios. Durante las emergencias, se debe de preparar el material para la atención de los heridos. Segundo, se debe de atender a los heridos básicos en áreas seguras de trabajo. Y después de las emergencias, se debe de verificar el estado general de los trabajadores. Se debe de verificar el estado de los equipos utilizados en primeros auxilios. Se debe de evaluar las tareas realizadas por la brigada en primeros auxilios y por último, realizar un informe de las actividades durante la emergencia. Cuarta y última brigada, la brigada contra derrames. Conozcamos cómo debemos de actuar antes de esta emergencia. Debemos de mantener disponible el kit de derrames.
Debemos de elaborar un listado de los elementos que contiene el kit de derrames. Debemos de realizarle inspecciones periódicas al kit de derrames. Debemos de inspeccionar las zonas de almacenamiento y equipos que dispensan el combustible. Debemos de mantener el inventario de los equipos de control contra derrames, como los absorbentes y los EPPs. Debemos de capacitar al personal en las lecturas de las hojas de seguridad y nuevamente participar en ejercicios de simulación y simulacros. Durante la emergencia, debemos de evaluar el riesgo y la magnitud del derrame de forma inmediata. Debemos de controlar la fuente de fuga, cerrando válvulas, poner recipientes boca arriba, activando la parada de emergencia. Confirmar y contener el material derramado utilizando barreras absorbentes, toallas, materiales inertes para evitar que llegue a desagües o cuerpos de agua. Utilizar elementos de protección personal adecuados para evitar el contacto con sustancias tóxicas o inflamables. Después de la emergencia, debemos de recoger y limpiar el material absorbente en el área. Debemos de gestionar el residuo como material peligroso, etiquetándolo y disponiéndolo adecuadamente. Reponer los materiales utilizados en el kit de derrames y por último, elaborar un informe de los elementos utilizados en esta emergencia. Un saludo cordial para todos los que se encuentran viendo este video. Quien les habla en esta oportunidad es Alejandra Castañeda, asesora HCE para estaciones de servicio. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces creemos que es solo un requisito, pero en realidad puede marcar la diferencia entre una emergencia controlada y una tragedia. Y estos son los simulacros de emergencia. Entonces, ¿qué es un simulacro? Un simulacro es la imitación de una situación real de emergencia. Por ejemplo, un incendio, una explosión, un derrame, un sismo. Es como un ensayo general. Así como un actor ensaya antes de su obra, nosotros ensayamos cómo reaccionar ante una emergencia. El simulacro nos permite aplicar medidas de seguridad, tomar decisiones adecuadas y medir nuestra capacidad de respuesta. La mayoría de nosotros pensamos que eso nunca pasa o eso aquí no va a ocurrir, pero las emergencias no avisan y cuando ocurren no hay tiempo para improvisar. Por eso existen los simulacros, para prepararnos antes, cuando todavía estamos tranquilos. El objetivo de esta charla es que nosotros podamos conocer qué es un simulacro, por qué es tan importante, qué papel cumple cada uno y qué debemos de hacer antes y después de una emergencia. ¿Por qué hacemos los simulacros? Primero, para proteger la vida y el bienestar de los trabajadores y de las personas que nos visitan. Segundo, porque los simulacros también generan un compromiso. Cuando todos participamos, entendemos que la seguridad no es solo responsabilidad de la empresa, sino de todos. Un simulacro bien hecho reduce el pánico y mejora la organización y salva vidas. Hay diferentes fases para la ejecución de un simulacro. En la primera fase encontramos la planeación, que aquí es donde se define qué tipo de emergencia se va a simular, quiénes participan, qué equipos se usan y cuáles son los tiempos que se van a ejecutar. En la segunda fase encontramos la socialización. Días antes del simulacro se le informa toda la actividad al personal, se entregan o se explican las instrucciones y se aclaran todas las posibles dudas que pueden haber. En la fase número 3 encontramos los ajustes. Aquí se entrega el plan a todos los responsables. ¿Cuáles son los responsables? Las brigadas, los coordinadores, los jefes de área. Y aquí se puede hacer ajuste y mejorar antes de ejecutar la actividad. En la fase número 4 encontramos la ejecución. Esta última fase es
donde se realiza la actividad del simulacro y se observa el comportamiento del personal, el cumplimiento de los protocolos y los tiempos de respuesta. Vamos a conocer cada uno de los pasos que debemos de tener en cuenta para la ejecución de un simulacro. Durante el simulacro ocurre lo siguiente. Primero, se da inicio al simulacro. Segundo, se activa la alarma. Tercero, se debe de identificar cuál es la emergencia. Cuarto, se da aviso a los superiores. Quinto, se empieza con el control administrativo. Sexto, se realiza el reconocimiento de la situación. Y séptimo, decidimos o iniciamos el proceso de evacuación. Este proceso de evacuación debe de ser ordenado, sin correr, sin empujar y llevando solo los documentos básicos. Luego actúan las brigadas y se verifica si hay personas lesionadas, si toca realizar o prestar atención y se da control a la emergencia. Finalmente, se evalúan todos los daños, se da cierre al simulacro y se realiza la retroalimentación de toda la actividad. Aquí es donde se dice qué se hizo bien, qué se debe mejorar. Y se dan algunas recomendaciones finales. Recordemos que los simulacros es un ensayo para salvar vidas. La importancia de los simulacros en las personas. A nivel personal, los simulacros son clave porque nos ayudan a conocer mejor las instalaciones de nuestra propia empresa. También nos ayuda a identificar cuáles son las rutas de evacuación. También aprendemos dónde están los puntos de encuentro y también sabemos por dónde salir y por dónde no. Por ejemplo, en una emergencia, muchas personas intentan salir por donde entraron, aunque no sea la ruta segura. Con los simulacros, ese error se corrige. Además, el conocimiento genera confianza. Cuando sabemos qué hacer, actuamos con más calma y con menos pánico. Los simulacros también nos permite evaluar la infraestructura, saber si funcionan las alarmas, si los extintores están en el lugar que corresponde, si los botiquines están completos, si las rutas de evacuación están despejadas. Todos estos factores son muy importantes. También la importancia de los simulacros en los procedimientos y los protocolos. Aquí evaluamos si lo que está escrito en nuestros procedimientos y protocolos de emergencia funciona y se encuentra en práctica. Si el plan de emergencia es claro, si las brigadas saben qué hacer, si los tiempos de respuesta son los adecuados, si las capacitaciones que se realizaron fueron las efectivas. Muchas veces el papel dice una cosa, pero los simulacros muestran otras. Entonces, por eso es muy importante siempre verificar. Y esto nos permite una mejora continua. Para finalizar, quiero que con todo esto que se socializó, nos quede claro algo. Los simulacros no son una pérdida de tiempo, son una inversión en seguridad, prevención y vida. Ojalá nunca tengamos que afrontar una emergencia real, pero si esta llega a ocurrir, nosotros nos encontremos preparados, organizados y conscientes de toda la situación que estamos afrontando. Muchas gracias por su tiempo.